No. Compartir pantalla. Sí, pero use presentación, no se puede compartir. Ahí está, ¿eh? Chicos, ¿se ve la presentación? ¿Nos cuentan? No todavía. No se ve. Ok. Claro, deja. Ahora. Cuando te dice poné una ventana. ¿Sí? Pero ahí había puesto antes. Eso hicieron la vez pasada, ¿eh? Si pones una ventana me parece más fácil. Ay, dale, gracias. Control de cita. Y a ver, preguntas que ahí ven. ¿Ahí ven, chicos, el texto? Sí, ahí se ve. Sí. Perfecto. Se ve con el modo de presentación, si se puede cambiar arriba en el medio dice opciones de presentación, creo que se puede cambiar para que veamos más entero, digamos. Ahora vemos lo mismo que la notebook. Y ahí duplicar presentación. ¿Duplicar? Bien. ¿Ahí lo ven como presentación? Bárbaro. Perfecto. O sea que toda la vez pasada lo veían chiquitito. Ah, o ustedes lo ven o nosotros lo vemos, es así, claro. Acá se ve. Lo ven así. Es justo que la segunda parte la vean ellos así. Claro. No hay chiste, ahí no hay suspenso. Bueno, entonces volvemos a verla a Clara y retomamos un poco la historia de Clara. ¿Quién tiene ganas de leerla nuevamente? Ustedes se van allá arriba para no agarrar el micrófono, me parece. Es un chiste, ¿no? ¿Quién? Clara es una paciente de 88 años de edad, está internada en el instituto hace 24 horas por deterioro del estado general, deshidratación y reagudización de su insuficiencia renal crónica, actualmente en estadio terminal. En internación previa se había decidido junto con el servicio de nefrología que no era candidata a tratamiento sustitutivo, hemodiálisis. Tiene un hijo único, Ernesto, que la acompaña y es su único familiar. Clara vivía sola hace 6 meses, que comenzó a requerir ayuda en sus actividades básicas de la vida cotidiana por un deterioro cognitivo leve y mayor debilidad. Esa situación se fue profundizando en los últimos 2 meses. Clara está postrada y requiere cuidados continuos por parte de Ernesto y una señora que los ayuda. Se internó 2 veces en los últimos 3 meses por deshidratación, caída desde su altura, retornando a su hogar con más necesidades de cuidado. Usted le evalúa por primera vez luego de su ingreso el día de ayer. Le cuentan que durante la noche se inquietó mucho, gritaba y no durmió. La encuentra vigil, inatenta, le hace preguntas simples y algunas pueden contestar, pero otras parecen no comprenderlas e inquietarse. Observa que presenta movimientos anormales en las manos cuando quiere agarrar un vaso. Se encuentra con plan de hidratación endovenoso y mientras usted le está evaluando, presenta un vómito bilioso escaso. ¿Cómo continuaría la evaluación de Clara y sobre qué síntomas indagaría? Bueno, las preguntas están hechas, así que ¿quién quiere participar? La idea es que construyamos la respuesta entre todos. Así que vamos. No se complica. Pero que se haga amigo. Yo indagaría acerca de la noche que se inquietó mucho, gritaba y no durmió, qué le pasaba, si le dolía algo, si le molestaba algo. Empezaría por ahí. ¿Alguna otra idea? Lo que no me queda claro es si la paciente está internada o... Hace 24 horas está internada y ingresó por hace 20... ok. Hace 24 horas está internada e ingresó por deterioro del sensorio y de la función renal. deterioro del estado general.
empezó por deterioro del estado general y deshidratación, con reagudización de su insuficiencia renal crónica, que ahora está en estadio terminal, ¿sí? ¿Por qué no es candidata a la hemodiálisis? Vale, la pregunta no es lo desafiante ahora, pero ¿por qué podría ser? Según la clase de hemodiálisis, por nada. En realidad, porque, no sé, que no tuviera un acceso venoso disponible. Pensemos un poquito por ahí por fuera de la caja. A ver, pensemos en Clara. Vimos la foto de Clara. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Bueno, vimos la foto de Clara y ¿qué nos dice el caso de Clara? Tiene una insuficiencia renal terminal, pero estamos de acuerdo que la hemodiálisis es el tratamiento sustitutivo para la insuficiencia renal en estadio avanzado terminal, ¿no? La toma de decisiones en cuanto a la propuesta del tratamiento dialítico, tuvieron en la clase de hemodiálisis digamos, pudieron adentrarse un poco en lo que significa ese proceso de toma de decisiones. ¿Es igual en todos los pacientes, en un paciente de 20 años que esté candidato a trasplante o en una paciente de 80? Y mezclen esos conceptos que adquirieron en esa clase con los de la clase de ayer de adecuación de esfuerzo terapéutico. ¿Cuál es el proyecto de vida de un paciente de 88 años que entra en hemodiálisis? ¿Cuánto puede llegar a vivir? ¿Qué beneficios le podría dar la hemodiálisis? Quizás no es tan claro, no es lineal, pero Clara tiene algo de deterioro cognitivo, ¿no? Deterioro funcional. Si ustedes piensan que lo que tiene es una encefalopatía urémica, está bien pensar en que la hemodiálisis puede potencialmente revertirlo. Eso está bien y hay que hacer ese razonamiento para ver de otro modo cómo la podemos ayudar. Pero tomar la decisión de hemodiálisis es mucho mayor que tener un síntoma o el potasio alto o un clearance que se duplicó o una uremia que se duplicó. Por ahí no vieron esto en la clase, pero sí es muy importante contextualizar al paciente y no solo en la situación clínica en la que está y los antecedentes y su historia de enfermedad, sino también en su historia de vida, en sus valores. Estas decisiones aparentemente la tomaron los nefrólogos, en este caso, quizás algún otro médico de cabecera de la paciente que la conocía, junto con la paciente y su familia. Claro, tal vez yo lo que pienso es, la hemodiálisis implica un traslado de la persona 4 veces por semana a un hospital. Esto puede estar complejizado en este caso de la paciente con 88 años, que su expectativa de vida es baja. Sin embargo, tal vez es por una falta de teoría o de desconocimiento que yo no sé qué tan compatible con la vida es vivir con un síndrome urémico. O sea, eso siempre lo pensé en un contexto de agudo y emergencia básicamente. Tal vez ahí está mi error, porque si a esta persona no se le está haciendo hemodiálisis, ¿qué se está haciendo para filtrar su sangre para que pueda vivir, no sé, más de una semana, digo? Esa sería mi pregunta, que probablemente tenga su fundamento en teoría que no tengo. Bien, vale. Probablemente acá no pusimos, podríamos haber unido las 3 clases, ¿no? La de nefro, la de adecuación de esfuerzo y esta. Pero se nos iba porque hay otros síntomas. Pero pongamos que tiene un filtrado, un clearance de 17, o sea que no está con criterios absolutos de hemodiálisis, que esta uremia sí podría ser un criterio mayor para proponerla transitoriamente hasta que se hayan tomado decisiones, pero vamos a decir hoy que participaron de esta decisión en el pasado y que habían decidido no avanzar en hemodiálisis porque no era el proyecto de vida que quería tener Clara. Más allá de que lo que se avecinaba era un deterioro mayor de la función renal en algún momento. Otra cosa que me gustaría saber es si Clara ya tuvo contacto con el servicio de cuidados paliativos de ese hospital y, o sea, qué charlas tuvieron sobre el final de la vida o sobre qué cosas ella deseaba para transitar esta enfermedad. Bueno, es muy válida la pregunta porque entendemos que Clara hace un tiempo ya que tiene una enfermedad crónica avanzada y en ese sentido estamos de acuerdo que sin duda hace bastante tiempo, seguro, y meses, los que describe la historia que en el caso, que ella tiene necesidades de atención paliativa. Esas necesidades de atención paliativa probablemente eran poco complejas o venían siendo poco complejas y por eso podía
ser manejada por el nefrólogo, esas necesidades de atención paliativa. ¿Y a qué nos referimos con esas necesidades? Bueno, los síntomas que por ahí venía teniendo, ¿sí? Que se manejaban quizás con diuréticos, con otras medidas de higiénico-dietéticas. Por ahí otras necesidades eran las de la familia y las de bueno, entender dónde estaban parados, tener la información para tomar decisiones, participar de ese proceso de toma de decisiones que es anticipado, si es una planificación anticipada la que se viene haciendo con esta paciente y es lo adecuado. ¿Por qué? Porque no queremos que llegue con 7 de potasio y haya que llevar la terapia intensiva, ponerle un catéter y utilizarla de urgencia a los 88 años. Lo más adecuado es pensar anticipadamente algo que se viene generando, es un proceso, el de la enfermedad. Entonces, está muy bien la pregunta. Lo que tenemos nosotros que contarles es que la intervención de los de los especialistas en cuidados paliativos tiene un lugar en las enfermedades crónicas avanzadas de acuerdo a la complejidad de las situaciones clínicas y del caso y de las necesidades. Entonces, no es lineal, no es que todos los pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada los tenemos que seguir nosotros, ¿sí? Por eso esto tiene que ser transversal y por eso traemos un caso de una paciente que no es oncológica, que tiene una enfermedad, que tiene una insuficiencia renal crónica y es uno de las enfermedades que son muy prevalentes y que requieren, ¿levantaron la mano? Y que requieren esta mirada integral y este abordaje que es dinámico, ¿sí? Probablemente Que reformulo quizás no con el servicio de cuidados paliativos, sino de si se habló del tratamiento paliativo con, en este caso, el nefrólogo o cualquier otro médico que le estuviera siguiendo y que no fuera solo el tratamiento de la insuficiencia renal. Las enfermedades crónicas avanzadas o crónicas progresivas que llegan a un estadio avanzado no se curan. O sea, el tratamiento en general es de control de la enfermedad y paliativo, ¿sí? Entonces, aunque no digamos la palabra paliativa, seguro que el nefrólogo venía teniendo montones de intervenciones en ese sentido. ¿Qué pasó? Están todos mirando allá. Seguro que venía teniendo un montón de intervenciones en ese sentido. Y por ahí sí tiene el especialista ¿eh? ¿Alguien quiere ser admitido? ¿Ustedes ven ahí? Pero claro, cliquea en la hojita. Y ahí ponen presentación. Y ahí, abajo del cartel blanco, está la pantalla. Es lo que viene haciendo, ¿eh? No. ¿Ustedes lo ven, chicos? ¿Los que están del otro lado? No, la presentación no. ¿No quiere venir alguno que más ducho y nos ayuda? Y si no, deja de compartir y volvemos atrás. Empezamos de nuevo. Bueno, digamos, esto que surgió, esta reflexión, estas preguntas, la verdad que es muy, muy atinado, digamos, muy, muy bueno que surjan, porque son preguntas que, digamos, el paradigma de los cuidados paliativos cambió y de algún modo los especialistas también tienen que aprender un poco de cuidados paliativos. Todos tenemos que saber un poco de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas, progresivas, son el universo de las enfermedades en el día de hoy, ¿sí? Pocas cosas se curan. Entonces, todos tenemos que tener ciertas herramientas de cuidados paliativos para poder, hagamos la especialidad que hagamos, darle a nuestro paciente, evaluar esas necesidades que tiene y darles respuesta, hasta donde nosotros podamos. Y después, cuando haya más complejidad, buscamos al especialista en cuidados paliativos. Y esa es un poco la lógica. No sé si en el caso este de Clara, por ejemplo,
Ah, ok. No sé si en el caso de Clara, por ahí conviene, ahí creo que se ve, ¿no? ¿Ahí se ve, chicos? Sí. Se ve Ah, perfecto. joya. Bueno, no, que en el caso de Clara, que pregunta cómo continúa la evaluación de Clara, no sé si por ahí es atinado preguntar cómo es que ella viene transitando los últimos meses la enfermedad, como para ver si hay algún síntoma en particular que nosotros podamos atender. Por ejemplo, no sé, si está todo el tiempo con falta de aire, no sé si morfina o un poco de oxígeno o algo que se pueda hacer como para que transite los próximos meses un poco mejor. En ese sentido, para volver un poco al orden de la clase y poder avanzar, porque está buenísimo y en estos días podemos seguir reflexionando sobre esto que surgió. Si les parece, pensemos cómo se evalúan, cómo hicimos digamos, qué nos marcaba la clase. ¿Se acuerdan, Emma? ¿Se acuerdan? Para ordenarnos un poco. ¿Y se acuerdan lo que ustedes hacen todos los días? ¿Sí? Que están ejercitando con los pacientes. ¿Cómo es el examen clínico que uno hace? Ordenémonos y así podemos avanzar en cómo evaluamos a Clara. Sí, Normalmente hacemos una anamnesis, después un examen físico y después exámenes complementarios de ser necesario. Acá un poco es igual, habíamos visto que la E era de evaluación. Ahí estaríamos. Perfecto. Anamnesis a Clara y a los acompañantes. De acuerdo. No, también al hijo creo que era, que es el que la cuida. Bueno, supongo que vamos a preguntar por todo lo que estamos encontrando. Está vigil, pero inatenta, o sea, algunas preguntas las responde, otras no. Pero cuando se da cuenta de que no las entiende, también se inquieta, con lo cual creo que eso también habla de como el nivel de lucidez, quizás. Y después también habría que ver el tema de los movimientos anormales. También le podemos preguntar si le sucede hace mucho o si le pasa con otras situaciones o si es con cosas chiquitas o cosas grandes. Y bueno, también vomita en un momento cuando ya está internada, con lo cual también podríamos preguntar si eso ya le venía pasando o si es la primera vez que le pasa. Eso. Que digo que también se ve que no es una paciente que cae aguda, digamos, sino que ella tuvo 2 internaciones, hay que ver cómo es la vida de Clara, con quién vive, qué situación tenía antes, si se tomó alguna decisión o no con respecto a la situación que tenía, o sea, porque se ve que no es una paciente que es la primera vez que la familia se encuentra en una situación de estas, o sea, claro. Viene pasando cosas y viene necesitando más cuidados y viene la familia de algún modo reorganizándose para esos cuidados, ¿no? Bien. Y entonces, con respecto a la evaluación, en el interrogatorio, ¿sobre qué síntomas indagaríamos? ¿Qué se les ocurre? Porque el relato nos cuenta un poco, alguna cosa, pero viendo ese relato y entendiendo lo que le pasa a Clara, ¿sobre qué síntomas indagaríamos en Clara y en su familia? Una paciente deshidratada y que viene y que se presenta con vómito, yo indagaría también por ese lado para ver los episodios de vómito que haya tenido anteriormente, porque esto puede seguir pasando si no se corrige la causa de base. Si le pasó anteriormente, cómo es el contenido del vómito. Náuseas, se había comido algo raro. Con la familia, si alguien más tuvo vómitos. Bien. ¿Qué otras cosas? Tal vez estamos viendo como 2 casos de deshidratación, uno a los 3 meses que llevó a una caída y ahora lo actual que pareciera ser por el vómito, pero sin embargo tendríamos que indagar sobre qué fue la deshidratación previa. Tal vez no es solo vómitos, tal vez hay algo de falta de consumo de agua, entonces habría que indagar por qué no toma agua, si es que tiene algún dolor cuando toma el agua o cualquier cosa, ingiere bebidas. Exacto. Perfecto. Bueno, muy bien. Y sobre esto de que le pasó anoche, ¿qué se les ocurre?
Yo le preguntaría a su cuidadora y a su hijo si hay alguna otra noche que le pasó algo así, si hay algo que lo desencadena, si toma medicación para dormir, si duerme durante el día o durante la noche, si cuando tiene esos ataques, cómo es que calma o se calma, si se orienta cuando está en esos ataques o está desorientada. Bueno, esas cosas. O sea, en general los síntomas del deterioro cognitivo se los preguntaría mucho más a la cuidadora y a la gente con la que está con ella, porque probablemente a ella no tenga tanto registro de su deterioro cognitivo, no solo porque está desorientada, sino porque las otras personas están más tiempo con ella y la pueden ver. Eso. ¿Y en el examen físico qué buscarían? Caracterizaría un poco más los movimientos anormales de las manos que tiene y vería si se presentan alguna otra extremidad. Examen neurológico completo, a ver si es flapping lo que tiene o es un temblor y las características de eso. Signos de deshidratación, que esté hipotensa. Perfusión tisular, estaba probando a ver si te lo acordabas. ¿Qué más? La diuresis. Claro, si hubo algún cambio en el ritmo diurético. Bien. ¿Y qué explicación encontrarían entonces? Hicieron la evaluación y más o menos vieron por qué lado vienen, más allá de que Clara no les contestó, pero vienen viendo por dónde va. ¿Qué explicación encontrarían ustedes como posibles para la presencia de estos síntomas? En un paciente anciano me imagino que la causa más probable va a ser la deshidratación por la falta de que tome agua, me imagino. Tiene 88 años y no es muy autónoma. Tal vez le cuesta acceder al agua. Claro, también. Y también puede ser que se le haya agravado la insuficiencia renal, o sea, que el filtrado glomerular haya disminuido y que todo eso agrave o genere un síndrome urémico, que me parece que todas las cosas que presentan podrían encuadrarse en eso. ¿Del otro lado alguien quiere decir algo? ¿Cómo lo confirmamos ese síndrome urémico? Si esa es nuestra hipótesis. ¿O cómo lo descartamos? Hay que hacerle una función renal y medir productos nitrogenados en general en sangre. El boom. Bueno, muy bien. Todo lo que vieron en nefrología. Pero un laboratorio orientado a encontrar eso, ¿no? Muy bien. ¿Y los del otro lado? ¿Algo más? A mí me gustaría preguntarle si la deshidratación es a causa de que la paciente no siente la necesidad de ingerir o no puede ingerir porque, ponele, le da náuseas. O sea, no sé si es algo que no quiere o es algo que no puede. Probablemente haya un poco de todo. En general, digamos, el deterioro cognitivo a veces puede venir con negativismo y también la uremia misma puede generar náuseas que se arme un círculo vicioso de deshidratación, uremia, ¿sí? Porque le es difícil al paciente ingerir líquidos si está nauseoso, ¿sí? No tenemos la certeza, pero pueden pasar todas esas cosas. Está bien. No. Flechita para abajo. Eso. No, eso está bien. ¿Siguen viendo las diapos? Sí, sí. Bueno, ¿cómo continuaría la evaluación de Clara? ¿Sobre qué síntoma indagaríamos ahora? Y complete el interrogatorio en lo posible. Completa el interrogatorio en lo posible. Complementa la información, recaba con lo que aporta el hijo de la paciente. Realiza el examen físico completo, revisa los laboratorios de Clara, reflexiona sobre si pedir o no otros estudios. Usted le pregunta a Clara sobre sus síntomas, interroga sobre el dolor, náuseas, cansancio, hiporexia, disnea. Clara le puede decir que no tiene dolor, que está muy cansada y con poca energía. Cuando usted se interroga sobre las náuseas,
La interroga sobre las náuseas, ella no puede referirlas. Su hijo le cuenta que vomita una vez cada 24 a 48 horas y que está inapetente y rechaza la comida. Ha tenido episodios de arcadas mientras intentaban darle de comer. Aparecieron otros síntomas que quizás no los nombramos, que son la hiporexia, la disnea. ¿Y por qué se nos ocurrió preguntarle sobre eso? Porque son prevalentes en esta paciente que ya entendemos que tiene su insuficiencia renal crónica, ¿sí? Bien. El hijo de la paciente dice que nunca está tan perdida y que en casa no se inquieta. Esto es otra cosa que ustedes le habían preguntado, ¿no? Como dijiste vos, a la cuidadora, al hijo, qué pasaba en casa. Al examen constata flapping, impresiona con mucosas secas, se encuentra con tendencia a la somnolencia y por momentos se encuentra con cierta inquietud psicomotriz. ¿Cuál es la aproximación diagnóstica de la situación clínica de la paciente? ¿Vieron cuando hablábamos recién de sindromatizar, de que los síntomas son parte los tomamos para generar un síndrome, para tratar de entender lo que le pasa a nuestro paciente? Por eso, si tenemos que ponerle un título a esta aproximación diagnóstica, ¿no? Que no puede no ser una sola, pero ¿qué dirían? Síndrome urémico. Bien. ¿Algo más? Encefalopatía urémica. Bien. Bien, ¿no? Me parece que eso resume un poco todo esto que nos muestra Clara. ¿Y qué conducta tomaría respecto del tratamiento de Clara? Ahora que son expertos en náuseas. ¿Quién se anima? No importa equivocarnos. Bueno, por ejemplo, uno, por ejemplo, sería tratar, por ejemplo, los vómitos. Entiendo yo que podríamos indicarle metoclopramida, por ejemplo. Podemos. ¿Te acordás que la familia y la familia habían decidido? Y ella habían decidido que no iba a dializar. Por eso acá habían dicho que la diálisis por ahí, que si estaba urémica había que llamar al nefrólogo, ¿no? Por eso, hemodiálisis de urgencia ya decimos que no se va a hacer. ¿Por qué? Porque ya se había consensuado no avanzar en la diálisis como una medida adecuada terapéutica para esta paciente, ¿sí? De algún modo la planificación de las decisiones fue esta, ¿sí? Las directivas anticipadas que dicen acá. Entonces, esa conducta no la tomaríamos. ¿Qué conductas podemos tomar? Acá hablaban de tratar las náuseas. Bien, ¿alguna otra sugerencia sobre eso? Ofrecerle tal vez la idea de un trasplante, tal vez si se quiere trasplantar. ¿Sería mal? No, por la edad y no sería candidata. Bueno. Es difícil pensar que en una paciente de 88 años el trasplante pueda ser una opción, ¿sí? Y en realidad muchas veces el trasplante puede ser una opción y la diálisis es el camino hacia el trasplante. Y estamos como que ya se decidió que no se va a hacer nada de eso, ¿sí? Perdón, una consulta. Una de las opciones que no barajamos fue la de un síndrome confusional que no podría estar ocurriendo, o sea, porque la paciente se desestabilizó. Sin duda. Podría tener una infección en curso porque al ser anciana generalmente no desarrollan fiebre. Muy bien, digamos, está muy bien ponerle otro título, que es síndrome confusional. La encefalopatía urémica ingresaría, digamos, en una de las causas para ese síndrome confusional, ¿no? Y es verdad que si nos quedamos solamente en esa causa, no estamos viendo otras. Y es verdad que esa es la que grita, ¿no? Soy la causa, pero tenemos que contemplar otras posibilidades y está muy bien, no lo habíamos dicho hasta ahora, y está muy bien pensar en otras causas del delirium. Y ya que va a ser uno de los otros síntomas que exploremos, ¿qué otras causas justificarían este síndrome confusional más allá del síndrome urémico, más allá de la uremia? ¿Qué podría tener que le esté haciendo confundir? Nos adelantamos un poco y encadenamos con los próximos síntomas. Deshidratación. Deshidratación, sí. ¿Cuál otro?
Infección urinaria, pero ya lo dijo mi compañera. Cualquier infección. Puede tener una neumonía. La compañera decía enfermedad de Alzheimer. ¿Te referís a deterioro cognitivo crónico? Exacto. Sí, no suele tener esta presentación a los 88 años. Por ahí diferenciamos lo que es un deterioro cognitivo crónico del síndrome confusional agudo, que puede reagudizar, digamos, la paciente tiene un deterioro cognitivo leve. Y esto que le está pasando ahora es algo distinto, como te dijo el hijo de la paciente. Esto no le pasa en casa, no está así. Por ahí sí está confusa o se desorienta, pero no se inquieta tanto. En síndrome Además, si confusional, tuvo vómitos muy frecuentemente, puede tener una neumonía broncoaspirativa. También podríamos pensar. la mencionaron y está bien pensarla siempre, ¿no? Cuando hay trastornos deglutorios y trastornos del sueño o confusión, la aspiración es mucho más posible. Y cuando pensamos en causas de síndrome confusional o delirium, nos gusta pensar también de una manera ordenada, concatenando con la conducta posterior. Causas reversibles o fácilmente reversibles. ¿Se les ocurre alguna en este caso como posible? La propia internación la puede confundir, salir de su casa. Sí, llegó confusa igual, ¿eh? O sea, llegó con el síndrome confusional, pero es verdad, un paciente internado claramente se desorienta más y más si es en cuidados intensivos o en unidad coronaria. Otros fármacos, sí. Hay que indagar siempre en esto, en drogas nuevas o combinaciones nuevas que pueden entorpecer la fisiología normal. Pero más sencillo busco, que se puede preguntar en el interrogatorio y en el examen físico. Tenemos la que ya dijeron. Dijeron infección, dijeron deshidratación, dijeron fármacos, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicación, que iría como por el lado de fármaco o de sustancias que hay que indagar, y más fácil, ¿no? La que busca el doctor. Globo vesical, muy bien, una retención aguda de orina, perfecto. Y en los pacientes añosos, muy añosos, que muchas veces puede generar un síndrome confusional y tenemos que buscarlo. Por ese lado también. Por el lado esfinteriano, vamos. Bolo fecal, ahí está. Es una causa muy frecuente la impactación fecal del delirium, ¿sí? Así que esta señora, además de lo que ya entendemos que la causa es la más probable, la uremia, puede haber un montón de causas que sean subsecuentes. La anemia que no siempre pensamos puede generar un síndrome confusional y los pacientes con enfermedad renal crónica sabemos que lo más probable es que estén anémicos. Entonces, con respecto a las conductas que tomaríamos, si quieren decir globalmente, bueno, vamos a tratar las náuseas y los vómitos. No, hidratarla, digo. Hidratarla. Ahí estaríamos, si hubiera otras causas reversibles, ¿qué haríamos con las causas reversibles? Tratamos, sí. Trataríamos las causas reversibles. Bueno, bien. Y desde... Tal vez si esta paciente va a tener una internación en el hospital, luego de la guardia y todo el análisis médico, agregar en la habitación algún elemento que sea muy familiar para esa persona, como un cuadro, una manta, algo por el estilo que le ayude a contextualizarse. Idealmente un familiar. Pero no está siendo muy dócil esa parte, ¿no? En este momento. Muy bien. No sé si está bien pensarlo así, pero en este caso no estaría bien por ahí hacer lo que estamos pensando, o sea, tratar lo tratable, valga la redundancia, náuseas, vómitos, hidratarla, etcétera, e ir pensando con la paciente y con los familiares, digamos, externarla lo antes posible, o sea, planificar, digamos, una externación rápida en el sentido de que si va a poder quedarse alguien con ella, con la familia, digamos, o con alguien, porque obviamente no puede estar sola, claramente. Más que nada por ese lado la planificación lo pienso, o sea, la charla con la familia y más que nada para que no se... Porque entiendo yo que estos pacientes
el tema de la internación entra en un círculo vicioso, porque en el hospital es más susceptible a infecciones, entonces es como que estaría bueno externarlo lo antes posible. Está buenísimo lo que decís y es probable que sea una buena idea. Por ahí lo que necesita esta familia es una contención profesional en el domicilio. Quizás necesiten algún médico o un equipo que vaya a verlos al domicilio, que vaya a ver a Clara. Porque las cosas que pasan por ahí podrían empezar a atenderse antes y no llegar a internarse, ¿no? Bueno, bien. Y entonces, con respecto al control de, perdón, antes una cosita nomás. Lo que haríamos para el tratamiento de Clara entonces es las causas reversibles, tratarlas, ¿sí? Orientándonos en todo lo que estuvimos evaluando y tratar los síntomas, ¿sí? Las náuseas y los vómitos, que en este caso usamos la metoclopramida, o ¿cuál otro fármaco podemos usar? ¿Se acuerdan? Aloperidol. Aloperidol, perfecto. El aloperidol tendría como por ahí una acción bimodal, digamos, ¿sí? En las náuseas y también en el delirium, ¿sí? En esta inquietud nocturna que ella tiene, en esta agitación, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, avanzamos un poquito no vamos a poder explorar todos los síntomas, los van a tener en el Power, pero los síntomas que queríamos explorar además, Disnea creo que ya lo vieron con Vilma en otra de las clases, no en semio ni en medicina interna, pero en tisio. Y delirium, no sé si lo vieron en salud mental, pero es un síntoma que vale la pena que nos detengamos un poquito. ¿Alguien sabe lo que es delirium, más allá de la definición? ¿Cómo se lo contarían a sus padres? Che, aprendí delirium, ¿y cómo es? Vale leer y vale hacerse lo propio. Sería un cuadro de exaltación psicomotriz, donde el paciente está inquieto, pueden tener alucinaciones. Creo que lo más frecuente era que vean bichos, puede ser. Y nada, agarra durante la noche generalmente, durante el día está tranquilo, durante la noche se altera, se pone inquieto, se levanta de la camilla si está internado. Eso, básicamente. Bien, bueno, vamos acercando las definiciones. Avanzamos un poquito, pero que la oficial ya la leyeron, así que vamos. Distinto cuando es solamente deterioro cognitivo, que el paciente ha inducido sea tan fluctuante. Bueno, y vemos que la prevalencia del delirium en los pacientes que se van fragilizando con enfermedades oncológicas o con enfermedades crónicas en fases más avanzadas es alta, ¿no? Puede ser tanto en insuficiencia cardíaca terminal como en el cuadro de Clara también, o el de nuestro próximo paciente. Y llega a una prevalencia muy alta. Una de las clases que vamos a tener es de sedación paliativa, y la sedación paliativa, la causa más prevalente hoy para poder indicarla, el síntoma refractario más común es este, o algo que altere la conciencia. Pues que eso, digamos, de ver bichitos o esas ideas más delirantes, cuando son crónicas, no forman parte de un delirium, o sea, se llama un síndrome más funcional o delirante que... Pero vos hablás de la psicopatología del delirio, como el cuadro psicótico. Digamos, en el delirium puede haber alucinaciones. Lo que tenemos que entender es que es diferente de un cuadro psiquiátrico instalado. Esto es algo que muchas veces es reversible, que tiene causas reversibles y causas orgánicas, ¿sí? Que no es psíquico solamente, ¿sí? O sea, tiene manifestaciones psiquiátricas o psíquicas, pero tiene una causa orgánica, y eso es importante porque ahí podemos intervenir en la reversibilidad de esa causa. Sí, pero el delirio como entidad comparte algunas cosas, ¿no? Pues la agitación, el delirio suele ser más organizado, en general con mucho contenido paranoico. Acá puede aparecer, en el que estamos refiriendo a nuestros pacientes en situaciones de fin de vida, no suele ser tan organizado y tan enquistado, a menos que tenga algo
basal para eso, ¿no? Pero comparte muchas cosas con aquellos. Bueno, agudo, subagudo, en horas o días, y los cambios del sensorio son típicamente fluctuantes a lo largo del día, pudiendo presentar intervalos de lucidez, lo que les contaba Celi. Hablábamos de, sobre todo, agitación, pero gran parte de los delirios son hipoactivos. Así que ese lo tenemos, es más difícil de detectar, como todo. Para encontrar una insuficiencia pulmonar, tenemos que ir a saber cómo se oculta eso. Tenemos que ir a buscar el síntoma con las herramientas que nos lo permiten hacer. Hiperactivo, hiperalerta o agitado, hipoactivo, hipoalerta o letárgico, o mixto, ¿no? Que va cambiando de fase. Y lo que nos planteaban como ayuda de estar acompañado en cualquier situación de delirio disminuye la necesidad de intervención farmacológica. Así que En el caso de Clara, ¿qué dirían? ¿Que es hiperactivo, hipoactivo o mixto? Mixto, dicen, perfecto, porque de a ratos estaba somnolienta y con tendencia al sueño y a bueno, quedarse dormida y no prestar mucha atención, y de a ratos estaba a la noche inquieta y agitada. Así que sería mixto, que es el más común. para tener en cuenta, en algunas ocasiones el delirium puede ser subreconocido, lo que decíamos antes, y relacionado o naturalizarlo con el proceso de fin de vida. La interpretación errónea de la agitación, las muecas y los gruñidos del delirium como signos de dolor no controlado puede ser la causa de un aumento inapropiado de dosis de opioides, lo cual puede empeorar la situación claramente. Sí. Como en general el delirium va acompañado de una transmisión de experiencia desagradable, de sufrimiento, muchas veces la respuesta al sufrimiento es démosle un rescate, que es mucho mejor que ninguna respuesta, pero no alcanza. Tenemos que ser más sofisticados. La retención urinaria, la constipación son factores capaces de provocar o agravar la agitación. En todos los casos deben discontinuarse aquellas drogas que pueden causar o agravar el delirium. ¿Qué serían? ¿Qué drogas pueden agravar un delirium? Opioides en dosis que dan toxicidad y unas más comunes. Antidepresivos, benzodiazepinas, mucho más fácil que agraven un delirio. Liberan un poco más y empieza a sobrar. Entonces se produce eso. Causas, algunas se estuvieron identificando, varias. Las que no mencionamos, encefalopatía hipóxica, hipercalcemia, hiponatremia, hipercapnia, hipoxia, hiperglucemia y la uremia, ¿no? Sí, tiene que estar. NIO es la que mencionaban recién, neurotoxicidad inducida por opioides. Okay. Retención urinaria, síndrome de abstinencia, muy común, ¿no? Hasta la abstinencia tabáquica. En pacientes que vienen fumando regularmente, se internan, no se puede fumar acá, y se van agitando, y no sabemos por qué es. Que no tiene benzodiazepina y es la abstinencia de la nicotina. Bueno. ¿Cómo lo evaluamos el delirium? Hay que detectarlo primero, ¿no? Analizar los antecedentes patológicos, la medicación que recibe, las manifestaciones clínicas, la intensidad, el relato referido por el paciente y los que lo acompañan. Esto siempre es muy valioso. Evaluar los factores que aumentan la susceptibilidad para desarrollar el delirium, como la falla cognitiva previa o el déficit visual o auditivo, el estar más aislado o más introvertido. Valorar aspectos que pueden influenciar en el episodio del delirium, fármacos u otras comorbilidades. ¿Conocen alguna herramienta, escala o test para medir el delirium, detectarlo? En Semio yo lo pregunté en el final a varias personas. No lo sabían, lo cual fue decepcionante.
Pero no es de paliativos la evaluación cognitiva. Es semiológica. ¿Eh? Pero hay herramientas muy sencillas. Que ayudan a orientarte más. Se las vamos después a subir al campus. El Minimental evalúa el estado cognitivo y puede dar mal, pero porque el paciente tenga un bajo nivel de instrucción o también porque tenga deterioro cognitivo crónico. Por ahí no están de detección del delirium, pero los otros dos, el CAM y el EMDAS, son específicas para delirium. Y son muy fáciles de hacer, digamos. Es un poco lo que hacemos en la clínica, nada más que ordenado para decir, bueno, cumple estos criterios, entonces me oriento a que tiene delirium y me pongo activo en buscar las causas. Sirve para el diagnóstico y para la evaluación posterior, dice Nicolás. Entonces, la evaluación del delirium. Vamos a hacer estudios diagnósticos guiados por esta sospecha clínica que con nuestra evaluación inicial nos orientamos y pedimos estudios. Y tenemos que ver que sean costo efectivos. Obviamente que muchas veces los pacientes que tienen delirium están muy frágiles y tenemos que ser económicos para el paciente, ¿sí? Para no hacerlo sufrir con cosas invasivas que no tengan sentido, sino orientar bien esos estudios. Y evaluar los exámenes que ya tiene el paciente, recientes, que nos aporten información sobre posibles causas, ¿sí? De imágenes, laboratorio. Eso nos va a orientar mucho en qué venía pasando, ¿sí? Bueno, eso. Y como dijeron antes sobre el tratamiento, las medidas generales, que son las no farmacológicas, vamos a, bueno, dentro de los fármacos en realidad vamos a revisar las dosis y las modificaciones que hubo, las interacciones posibles de los medicamentos que recibió en los últimos días. Vamos a asegurarnos que esté bien hidratado, vamos a controlar otros síntomas que también pueden impactar en el delirium, vamos a descartar retención urinaria aguda y fecaloma. Y vamos a realizar reuniones con los familiares, vamos a tratar de educarlos en qué pautas podemos darles que lo ayuden a darle una contención al paciente, que es la no farmacológica y que es casi la más importante, ¿sí? Que el paciente tenga un ambiente tranquilo, que la compañía sea tranquilizadora, ¿sí? Que tenga posibilidad de orientarse con un reloj, no sé, hay un montón de cosas. ¿Cómo se diagnostica la retención urinaria y el fecaloma? Fácil, no es capciosa. Bueno, percutiendo matidez en el examen físico con convexidad superior. Espectacular. Sí, y es verdad que acá también estamos usando mucho la ecografía, pero semiológicamente hay abdómenes que son fáciles de diagnosticar la RAO. Hay que mirarlo. A veces es confuso y sobre todo cuando hay agitación, pues no sabemos si la mueca es porque lo tocamos simplemente o porque tiene dolor ahí en la RAO que genera dolor. ¿Y el fecaloma cómo lo descartamos? ¿No se le puede preguntar al paciente si fue al baño? ¿Y alcanza con eso? No. Tacto rectal. No tengan miedo de hacer un tacto rectal, lo vieron muchas veces. Sí. No, pero naturalicémoslo. La verdad que es muy importante en el examen clínico el tacto rectal. Así que, y le evita un montón de problemas. Medidas específicas. Tratamiento de las causas potencialmente reversibles, las que mencionábamos con Clara también. Hidratación, considera hidratación subcutánea siempre, hipodermoclisis, si hay riesgo de broncoaspiración, suspender la medicación psicotrópica que pueda estar de más y reevaluar la otra, evitar el uso de benzodiazepinas en forma regular, usar neurolépticos típicos de inicio, los llamados incisivos por los psiquiatras, en casos moderados o severos, indicando dosis iniciales de rescate, posteriormente dosis regulares según la edad y la intensidad de los síntomas. ¿Conocen algún neuroléptico utilizado para esto? Aloperidol. Es barato, es conocido, conocemos sus efectos y suele ser efectivo. Y suele haber en el hospital, lo cual siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué
que disponemos en nuestra farmacia. Las dosis efectivas para controlar la agitación, 1 a 3 miligramos. Pueden administrar dosis repetidas de 0,5 a 1 miligramo cada 30 o 60 minutos hasta controlar el síntoma. Por vía oral, intramuscular, subcutáneo, endovenosa. Es muy dócil en su administración. La levomepromacina, además es insípido el haloperidol. No completamente, pero bastante insípido. Así que se puede mezclar en los pacientes que están más paranoicos en otra cosa. La levomepromacina, otro de nuestros favoritos. Los dos primeros son excelentes y lo vieron en la primera parte para segundo escalón de control de náuseas y vómitos. Neuroléptico sedativo es efectiva para controlar la agitación, especialmente en pacientes que no se controlan con haloperidol. Las dosis recomendadas son 12,5 a 50 miligramos. Las ampollas vienen de 25, así que por eso las dosificamos así. Hasta 300 miligramos día. Se puede administrar por vía oral, intramuscular, subcutáneo, endovenosa también. Y el lorazepam, que es de los que decimos que no hay que dar porque es una benzodiazepina, pero es una benzodiazepina de acción prolongada y muy tolerada en ancianos, además. Entonces, dosis de 0,5 a 1 miligramos cada 1 a 2 horas. Se puede dar sublingual también, eso es una de sus ventajas, combinadas con el haloperidol en el control del delirium hiperactivo. En la encefalopatía hepática también es el combo recomendado cuando la encefalopatía es muy prolífica. Haloperidol con lorazepam. Es importante que sepamos que hoy se sabe que el delirium con síntomas leves es mejor no tratarlo farmacológicamente. Y todas las otras medidas, esas que tienen que ver con la compañía, con la contención, con el holding, claro. Todas esas medidas son las de elección, que en los casos moderados o severos de intensidad de los síntomas, más que nada de agitación, se suman esas medidas no farmacológicas a los fármacos, ¿sí? Y que en realidad deberían estos fármacos estar muy individualizados en cada caso, ¿no? No vamos a decir una dosis para que ustedes se lleven única, por eso hay un rango enorme. Bueno, disnea lo pasamos rápido, sí. Ya les va a quedar la clase, así que tranquilos. Constipación. La constipación, que recién la traíamos como causa reversible del delirium, es un síntoma que en general no tiene mucha prensa, decíamos con Nicolás. La verdad es que no tiene mucha prensa y uno no aprende mucho de esto. Tampoco es que vamos a saber todo, pero sí es importante tenerla en cuenta como un síntoma muy prevalente, y más cuando la población es frágil, cuando está la gente debilitada, es muy, muy prevalente, ¿sí? En todas estas enfermedades en estadio avanzado. Perdón, es algo que obsesiona a casi todos los adultos mayores, están obsesionados con el ritmo, pero si somos honestos y vamos más hacia adelante, la mayoría de nosotros estamos pendientes en un tercer plano de que esto funcione bien, y cuando no funciona bien es un problema. No tenga un cáncer. O sea, lo primero que piensa, va a haber pasado con mi abuela, que se constipa 3 días y te dice, come harina todo el día, pero te dice, no voy al baño hace 3 días y te dice, capaz que tengo algo malo. Lo asocian como con algo malo. Sí, igual en la vida... Igual en la vida cotidiana es como parte de la calidad de vida de las personas importante, así que por eso es muy relevante. Bueno, eso, que la prevalencia es alta y que es subestimada, como decíamos. A modo de ejercicio, ¿es fácil que un paciente esté constipado en una internación? Y si es así, ¿qué cosas favorecerían la constipación en una internación? Los opioides en particular como fármacos, pero también otras medicaciones también traen, y no estar en el propio ámbito de su propia casa, su propio baño y con los ritmos de alimentación y horarios que tiene cada uno. Y si tiene una vía, toda la incomodidad de mover, de movilidad y la privacidad y nada. O sea que todo esto es real y impacta muchísimo en nuestros pacientes. Más allá de que a nuestros pacientes en esta institución, no creo que sea así en todos lados, le ponemos pañal a todo el mundo y se acabó el problema.
y pacientes que caminan o sea, están infantilizados por esta cuestión. Pero es más fácil ir a cambiarlo cada tanto que ir con el timbre y llevarlo al baño cuando, Cuando deambula le ponen un pañal también. lamentablemente, Pero hacen pis, a mí si me pones un pañal no hago pis en el pañal. la mayoría protesta y los que pueden caminar lo hacen solo y tienen que hacer los malabares, sacarse además el pañal. No, no es una situación ideal, pero la compartimos para que también vayamos construyendo conciencia y cambio. Claro, no estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Bueno, causas. Y la falta de movilidad, sí, eso. Tener una vía, de golpe hace que uno esté quieto y no pueda moverse mucho. Bien, bueno, las causas son un montón y hay que pensarlas de acuerdo al paciente que tenemos enfrente. Las más comunes tienen que ver con la inmovilidad, con la dieta, con la debilidad, ¿sí? Y esas son como comunes a todos los pacientes que están enfermos, ¿no? Y después estas son causas particulares que las están viendo ahí. Bien. Es casi milagroso que nuestros pacientes no estén constipados, dice Nicolás. Sí, sí, si medimos la prevalencia yo creo que es, no sé, cercana al 90 seguro. La constipación per se puede provocar además otros síntomas o complicaciones y que son corregibles en general cuando mejora la evacuación intestinal, ¿sí? Y estos, bueno, son los que se ven ahí como ejemplos. Puede dar anorexia, hiporexia, náuseas, vómitos, distensión, molestias, calambres abdominales, dolor, abdominio perineal, hemorroides, fisuras, retención urinaria, obstrucción intestinal, pseudodiarrea, confusión y ansiedad. Todo eso puede generar la constipación. Así que mejor que estemos atentos para poder facilitar que se resuelva. Traslocación bacteriana, sí. Se debe realizar una adecuada anamnesis, examen físico y tacto rectal según lo evaluado anteriormente. Podemos hacer también una radiografía de abdomen de pie, que evaluando la presencia de materia fecal en los 4 cuadrantes, uno ve si la constipación es severa, moderada o leve, ¿sí? Además de tener el parámetro de hace cuántos días que no evacúa el intestino, y eso es un parámetro muy, muy sensible para saber la gravedad de la situación. Entonces, esta radiografía de abdomen de pie indica la cantidad de materia fecal que se ve en la luz y orienta el diagnóstico de suboclusión y oclusión intestinal cuando se ven además niveles y otras cosas. Bien. Entonces, la prevención es la clave. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos anticipadamente en la constipación y damos laxantes o propiciamos medidas higiénico-dietéticas para prevenirla, tenemos un problema menos. Así que hay que pensar en ella. Y bueno, y si identificamos la causa que puede generarla, identificarla para eliminarla. El ejercicio físico reduce el riesgo de constipación, ¿sí? La mayor ingesta de fibra o formulaciones con fibra soluble, que si el paciente come fibra y no hace ejercicio o no toma mucho líquido, no sería lo adecuado porque puede generar problemas. En pacientes internados, cuando dice ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio? No, caminar. Caminar, o sea, que deambulen en la habitación. Cosa que fue imposible durante la pandemia, digamos. Los pacientes estaban recluidos y ahora todavía tampoco cambia mucho. Bueno, otros síntomas que puedan interferir con la defecación, como el dolor abdominal o perineal, es muy importante controlar esos síntomas que contribuyen y también, como decía la compañera, el ambiente, la privacidad. Si no puede ir hasta el baño, por ahí colocar una silla sanitaria, o sea, facilitar las herramientas. Y podemos dar preventivamente laxantes cuando sabemos que los fármacos que vamos a indicar generan constipación, como por ejemplo opioides. Muy bien. Bueno, laxantes. Hay un montón y no los especificamos acá, pero la elección del laxante debe tener que ver con la causa y el mecanismo de acción o los efectos adversos, ¿sí? La fisiopatología de la constipación, en el caso de los opioides, como sabemos que tiene que ver con la relajación del músculo liso, solemos usar, ¿qué les parece? ¿Qué laxantes? En los opioides, por ejemplo.
los que aumentan la motilidad, los estimulantes del peristaltismo, que son el picosulfato de sodio, el bisacodilo, el zen, las semillitas de zen, las hojitas de zen, los cenócidos que... Lo compra al hospital y mal que mal le sirve a la gente, pero en general le va mucho mejor a las personas que usan opioides los estimulantes del peristaltismo. Si no, la lactulosa, decía Nicolás, que no es lo indicado, que es como el formador de bolo, ¿sí? por ser osmótico, y ese no sería el ideal, pero es el que usamos porque tenemos en el hospital. Las hojas de zen, no entendí. En té, tal cual, sí. Y eso no es un preparado farmacológico, digamos, comercial. Digamos, en la farmacia no lo compran, la gente lo compra en las dietéticas y está bueno porque uno puede poner más o menos hojitas y los que lo saben usar y lo usan les va bien. Y es un estimulante del peristaltismo, el zen. Y bueno, puede haber maniobras rectales que sean necesarias como supositorios o enemas de distinto tipo y volumen. ¿Cuál? Proquinéticos. No los usamos como laxantes, pero a veces pueden facilitar el peristaltismo también, los proquinéticos. No los recomendamos como laxantes porque se dice que los receptores están más en el tracto superior del tubo digestivo. Bien, y esto es muy importante, el parrafito del medio. La dosis a utilizar es la que pueda lograr una catarsis como mínimo cada 2 o 3 días. Si está pasando este nivel, hay que cambiar la estrategia. Y como máximo 2 deposiciones diarias, ¿ok? No queremos que se pase. Ya estamos. ¿Quieren? Bueno, mañana hablamos de dolor, así que nos encontramos. Gracias a ustedes. Gracias. Doc, las diapositivas Chao, chicos, están gracias. subidos al campus. Gracias por la atención. Sí, vamos a subir al campus, ¿no? En la clase con el caso de Jorge, así lo piensan y lo reflexionan ustedes, y les vamos a subir también las herramientas de diagnóstico de delirium, si quieren, y el ESA.